Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a trabajar en lo que es el quinto contenido de la materia de informática. Mi nombre es Moisés Alfredo Reina Aguilar y vamos a estar trabajando en lo que es la arquitectura principal de la computadora. Bien, jóvenes, vamos a tratar entonces de poder entender, ¿verdad? De poder comprender, analizar lo que es la información que les estoy enviando en esta oportunidad. Decirles de que ya con esto solo nos va a ir quedando un contenido más de la parte teórica para pasar a lo que es las prácticas, ¿verdad? Que es lo que estamos esperando mayormente, ¿verdad? En esta asignatura. Bien, vamos a entonces darle inicio a lo que es el tema que corresponde a esta semana y precisamente hablamos de la arquitectura de una computadora. Una computadora es un sistema informático compuesto por dos aspectos básicos. Esos aspectos se complementan. Hablamos de lo que es el hardware y de lo que es el software. ¿Qué significa hardware? Lo hemos visto en diferentes ocasiones y sabemos que es un soporte físico. Y el software es todo aquello que se refiere a la parte intangible o los programas o la parte virtual de la computadora. Los soportes físicos son elementos electrónicos que trabajan conectados para proporcionar datos. Esos datos procesados gracias a las instrucciones que proporcionan los programas. Fíjate bien, dice, los soportes físicos son elementos electrónicos, no eléctricos, electrónicos, porque permiten ser programados y desempeñar una función. Ahora, estos trabajan conectados para poder proporcionar los datos. Estos datos al mismo tiempo son procesados, ¿verdad? Por estos componentes electrónicos gracias a las instrucciones que les proporcionan los programas. ¿Quién hace los programas? El usuario, el programador, la persona que tiene el conocimiento de un lenguaje de alto nivel, un lenguaje de máquina o de programación, para poderle dar instrucciones a la computadora que vienen codificados para que la computadora pueda realizar una función específica con un objetivo concreto. El hardware es como una caja en la que se encuentran conectados una serie de dispositivos que procesan la información de lo que tiene que ser la entrada y la salida. El software es un conjunto de instrucciones para ejecutar esa información de entrada y de salida. Si las instrucciones del software, o sea, sin esas instrucciones, la computadora sería una caja sin utilidad, al igual que lo sería el cuerpo humano sin un cerebro, sin vida, ¿verdad? O sin vida, más bien dicho, ¿verdad? Porque en este caso el software es el que le da vida al hardware. Tú puedes tener un teléfono de última generación, de último modelo, pero si no tiene el software adecuado, no te va a encender, no te va a funcionar, va a encender y se va a quedar solamente en el logotipo de la empresa, ¿verdad? O de la compañía que lo provee. Pero es necesario entonces saber de que el software, que es un conjunto de instrucciones que son escritas por seres humanos que han estudiado para poder programar lo que son códigos entendibles para un lenguaje computacional, en este caso un lenguaje de máquina, que es traducido por el código binario. Ahora bien, veamos lo que es la parte del hardware de una computadora. Ahí podemos nosotros apreciar en esa imagen lo que es una placa base o lo que es conocido también como tarjeta madre o motherboard. El hardware interno, en el hardware interno todos los dispositivos se conectan a la placa madre, que es esa imagen que estamos viendo ahí, ¿verdad? Esta es la placa madre o la motherboard. El hardware hace referencia a los diferentes elementos tangibles, que quiere decir que tú puedes tocar, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo este vaso, ¿verdad? Esto es tangible, ¿verdad? Tengo por acá, ¿verdad? Estos lentes, esto es tangible, ¿verdad? Puedo tocarlo, es tangible. Tengo la mascarilla también, la mascarilla es tangible, ¿sí? Todo lo que podamos tocar, la memoria es tangible. Ojo, porque lo que está guardado en esta memoria, eso no lo puedo tocar, ¿sí? Puedo tocar el dispositivo, incluso puedo desarmarla, puedo destaparla, pero lo que está almacenado, lo que contiene, los videos, la música, los archivos que contiene, eso no lo puedo tocar, es intangible. Bien, habiendo hecho esa aclaración, dice que el hardware puede ser interno o externo. Veamos la parte interna, cómo está conformada principalmente.
La placa madre o motherboard es la placa principal de cualquier sistema informático al que todos los demás dispositivos se conectan, tanto de manera directa como los circuitos eléctricos interconectados, como indirecta a través de puertos USB u otro tipo de conectores. Cuenta con un software básico llamado BIOS, que significa Basic Input Output System, es Sistema Básico de Entradas y Salidas, eso significa BIOS o BIOS, que le permite realizar y sincronizar sus funciones básicas, como la transmisión de datos, la administración de la energía eléctrica y el reconocimiento de la conexión física de otros componentes externos. Eso es lo que la función principal, ¿verdad?, que realiza este sistema básico de entrada y salida para que el hardware sea reconocido desde la motherboard o de la tarjeta madre o de la placa base también. Esos son los tres nombres que se le puede dar, ¿verdad? ¿Cuál es? Motherboard, tarjeta madre o placa base. Esos son los tres nombres. Luego tenemos procesador. Es la unidad central de procesamiento o CPU o CPU, dicen, es Central Processing Unit, unidad central de procesamiento. Es decir, el cerebro de la computadora que controla todo lo que ejecuta el ordenador y es responsable de realizar los cálculos y la comprensión de datos. Hay varios tipos de CPU que se diferencian, entre otras cosas, por la velocidad para procesar la información. Esa velocidad se mide en una unidad de frecuencia llamada Hertz o hercio en español, ¿verdad? Y en cuanto más rápida es la velocidad alcanzada por el procesador, más rápido va a ser el rendimiento de la computadora. En la actualidad, las dos marcas principales de CPU son las AMD y las Intel, ¿verdad? Esos son prácticamente para que tú te ubiques cuáles son los procesadores que están en boga, cuáles son los procesadores que están dando un rendimiento adecuado, un rendimiento óptico, para que cuando tú compres o adquieras una computadora, te fijes en qué tipo de procesador trae y cuánto es, ¿verdad?, su velocidad en la frecuencia de hercios o de hertz en el caso del inglés, ¿verdad? Luego hablamos de lo que es la memoria interna. Estamos hablando de los dispositivos físicos internos, ¿sí?, que se pueden tocar, pero no es recomendable porque podría sufrir alguna alteración, ¿verdad?, por la electricidad. La memoria interna RAM es la memoria que almacena. Ya habíamos hablado de la memoria RAM anteriormente, pero hoy vamos a verla más específicamente. Es aquella que almacena información de manera temporal y rápida para que la computadora la utilice en el momento. Su capacidad de almacenamiento se mide en unidades llamadas gigabyte o GB. A mayor cantidad de memoria RAM, más rápido puede funcionar la computadora. Por ejemplo, para abrir y usar varios programas a la vez, el contenido de la memoria RAM se elimina tan pronto se apaga la computadora porque no almacena datos. Es decir, tú puedes estar digitando un texto, puedes estar escuchando música, puedes estar descargando información, puedes estar enviando un correo electrónico, puedes estar haciendo varias funciones, y de eso se trata, que la memoria RAM te permita utilizar, ¿verdad?, las características multitarea, y eso va a depender de la capacidad en gigabytes que tenga la memoria RAM. Sino que se conserva la información, dice, cuando nosotros apagamos el equipo, la información se pierde porque es volátil. Quiere decir de que funciona con la energía. Al momento de que ha habido un bajón de energía, puedes perder la información si tú no la has almacenado, no la has guardado en forma de archivos, videos, programas, etcétera, sino que conserva información sobre las acciones que están realizando con estos datos. No almacena el archivo o el programa en sí, sino que la información para ejecutarlo. Muchas veces tú tienes un texto, ¿sí?, y lo quieres copiar, llevártelo de un lugar a otro. Por ejemplo, yo acá puedo copiar, ¿verdad?, este texto, solamente esto. Voy acá, lo sombreo, le doy clic derecho, copiar, y le digo que me haga un nuevo archivo, ¿sí? Eso que se copió, ¿verdad?, ¿a dónde se fue? Se fue a la memoria RAM, a una parte que se llama memoria operativa o memoria caché. Ahora vengo y doy clic derecho y le digo que pegue lo que copié del otro archivo. O sea, ¿quién hace posible esto? La memoria RAM, ¿sí? Tiene una parte que se llama memoria caché o memoria operativa, donde se guarda lo que yo vaya seleccionando para poder operar. Puedo también copiar una imagen, ¿verdad? Puedo ir a la parte del... Aquí pueden ver ustedes
que tengo varias aplicaciones abiertas. Puedo llegar acá, por ejemplo, y llevarme la tarjeta madre, control C o clic derecho, copiar, y me la llevo para el otro documento. Acá pueden ver ustedes, al dar clic derecho, pegar, me aparece ya esta información. O sea, esto lo he hecho utilizando lo que es la memoria RAM, la memoria operativa. Ahora, si yo apago la máquina, ¿verdad? Y peor, si lo hago de una forma incorrecta o porque hubo un corte de energía y reviso que el documento no está guardado, obviamente esta información se va a perder, ¿sí? Esa información se va a perder y difícilmente la vas a poder recuperar. Aunque hay programas que se han esforzado por tratar de mantener esa información, al momento de reiniciar se pudiera dar la oportunidad de que sí lo recupere, pero no todas las veces ni tampoco en la forma que tú lo tenías ya trabajado, ¿verdad? Entonces es bien importante esa parte que les acabo de explicar, ¿verdad? Luego viene lo que es la memoria ROM. Aquí está, lo tengo sombreado. Es la memoria que almacena información de manera permanente, que se denomina de solo lectura, es decir, el usuario no puede alterar el contenido una vez que se almacenó esta información, solo puede instalar o desinstalar. La memoria ROM, que significa Read Only Memory, memoria de solo lectura, almacena todo lo relacionado con instrucciones o lo que también se denomina BIOS, que como les decía anteriormente, esto significa Basic Input Output System, o sea, sistema básico de entradas y salidas. Es un sistema básico o un programa de arranque. Muchas veces cuando algunas computadoras comienzan a fallar, traen una baterillita, una pilita, ¿verdad? Que hace que funcione, ¿verdad? Y que no pierda la hora mientras está apagado, desconectada, o que se actualice al momento que tenga alimentación de energía. Este sistema BIOS es el que hace que esto sea posible. Muchos usuarios van presionando la tecla suprimir al momento de encender su equipo, ¿verdad? Y les aparece lo que es el sistema básico de entradas y salidas o el BIOS, ¿verdad? Que comprende las instrucciones de cómo se inicia la máquina, cómo funcionan los programas, entre otros. Se ocupa también cuando el equipo está ya fallando y uno quiere formatearlo y quiere entrar desde otro medio. Por ejemplo, quiero entrar desde una USB de arranque o desde un disco de instalación. Entonces puedo entrar a la BIOS y hacer los cambios necesarios. Para eso tengo que tener conocimientos previos, ¿verdad? Y poder hacer esos cambios en lo que es el sistema básico de entradas y salidas. Luego viene la placa de video, también conocida como tarjeta gráfica. Es un dispositivo de hardware interno que se conecta a la placa madre, obviamente. Permite que la computadora muestre imágenes en el monitor. Requiere de una instalación o de un software para que le indique a la computadora cómo usar la placa de video. El usuario puede modificar la configuración de la imagen proyectada en el monitor, por ejemplo la calidad, ¿verdad? Puede ser de mayor o menor definición, ¿verdad? Alta definición o HD, ¿verdad? O baja definición, ¿verdad? Que sería low, sería low definition LD, ¿verdad? Entonces, o SD más bien dicho. Tenemos el tamaño entre otros, es decir, el tamaño puede ser tamaño de una ventana, puede ser el tamaño de toda la pantalla, o puede ser como le dijera, el número de píxeles que quiere que muestre la imagen. Luego tenemos la placa de sonido. Siempre estamos hablando del hardware interno. Atento. Es un dispositivo de hardware interno que se conecta a la placa madre y se clasifica según los canales que utiliza. Por ejemplo, puede ser estéreo, cuadrafónico, sonido envolvente, MIDI, que es un conector de uso profesional, entre otros. La función principal de la placa es permitir que la computadora pueda reproducir sonidos, como la música, la voz o cualquier señal de audio, a través de los altavoces o los auriculares. También recibe sonidos del usuario a través de la conexión de un micrófono. Es decir, eso es lo que hace este hardware interno. Otro hardware interno sería el dispositivo de almacenamiento secundario. Es la memoria que almacena datos de manera permanente o hasta que el usuario los elimine, como documentos, planillas, imágenes, videos, audio, copias de seguridad de los archivos, entre otros. Son datos almacenados que la computadora no necesita de manera inmediata o rápida para su funcionamiento, sino que es el usuario el que los utiliza de manera directa.
Existen dos tipos de dispositivos de almacenamiento secundario. El interno, que es la unidad de disco duro, un disco rígido, ¿verdad? O el HD, hard disk. Y externo, disco duro externo, tarjeta de memoria pendrive, o puede ser una unidad de CD-ROM, ¿verdad? Que sería disco compacto, y ROM es unidad, ¿verdad? Bien, veamos entonces, ya vimos la parte interna del hardware, veamos el hardware externo. Todo esto que estoy hablando, jóvenes, es de conocimiento general, y sobre este tema, oiga bien, solo de este tema voy a evaluar posteriormente, voy a poner una evaluacioncita, y esa evaluacioncita es la que usted va a responder por ello. O sea, esto usted no lo va a ir a copiar tal como está en su cuaderno, no lo va a copiar así, sino que van a sacar ustedes una especie de cuestionario, así que lo van a elaborar ustedes, y yo les voy a hacer un examencito, ¿verdad? De 10 preguntas sobre lo que estoy hablando. Bien, veamos el hardware externo de una computadora. Está compuesto principalmente por dispositivos de entrada, que son aquellas piezas que reciben datos sin procesar, que la computadora puede procesar posteriormente a través del correspondiente software. Se dividen en dos categorías: dispositivo de entrada manual, que debe ser operado por el usuario, como el teclado, el mouse, la pantalla táctil, ¿verdad? El micrófono, etcétera. Esos son dispositivos de entrada manual. Y también tenemos los dispositivos de entrada automática, que accionan el ingreso de información por su cuenta, de manera independiente del usuario, como un lector de banda magnética, como las que traen lo que son las tarjetas, ¿verdad? De crédito, débito, reconocimiento de caracteres de tinta magnética, el lector de PIN o el chip, ¿verdad? El lector de código de barra que viene en los productos, ¿verdad? Que usted va a consumir o a comprar, esos deben de ser pasados sobre un lector de código de barra, ¿verdad? Etcétera. Esos son, ¿verdad?, los que tienen una entrada de datos automática. Luego tenemos lo que son los dispositivos de salida. Dice aquí que son piezas que envían hacia afuera los datos procesados por la computadora. Hay dos tipos de dispositivos de salida: la salida temporal, como el monitor que actualiza constantemente la imagen en la pantalla, y la salida permanente, como la impresora, que reproduce información en un papel y que perdura como una copia impresa, ¿sí? O sea, hay dos formas de poder mandar la información, ¿verdad? Puedo estarla viendo en pantalla de forma temporal, o puedo enviarlo, ¿verdad?, a través de la técnica WYSIWYG, ¿verdad? Tal como lo veo en la pantalla, puedo enviarlo a una página impresa, ¿verdad? Esa es la palabra correcta. Luego tenemos los dispositivos periféricos, de los que hemos venido hablando anteriormente, ¿verdad? Y aquí vamos a reafirmar. Dice, son la mayoría de dispositivos de entrada y de salida que se consideran componentes de hardware externo no esenciales. ¿Qué quiere decir eso? No esenciales. Porque la computadora puede funcionar sin ellos. Por ejemplo, los parlantes, la cámara web, el teclado, los micrófonos, la impresora, el escáner, el mouse, el joystick, entre otros, ¿verdad? Todos esos son dispositivos periféricos que no son esenciales para el equipo, pero si tú los tienes instalados, hacen que tu computadora, pues tu equipo funcione con más dispositivos, y puedas tener una mejor experiencia en cuanto al uso del equipo, ¿verdad? Entonces, pero el hecho que tú no tengas, por ejemplo, un escáner, no quiere decir que la máquina no va a funcionar. O sea, la computadora está funcionando. El escáner viene a complementarte para que tú puedas digitalizar textos, fotografías, puedas digitalizar todo aquello que sea pasado por el escáner. Bien, veamos ahora entonces, jóvenes, lo que es la generación del hardware. Esto es bien importante. Ya hablamos de lo que es el hardware, vimos la clasificación, lo que es el hardware interno y externo, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de lo que es la generación del hardware. Bien, por ahí ustedes pueden apreciar, ¿verdad?, el texto. Dice, en computación e informática se conoce como hardware, que es la unión de dos vocablos del inglés: hard, que es algo rígido, y ware, que significa producto o mercancía o herramienta, ¿sí? Ahí se puede formar la palabra, ¿verdad? Producto rígido o mercancía rígida o herramienta rígida, ¿verdad? Entonces, eso es el hardware. Al total de los elementos materiales tangibles que forman al sistema informático de una computadora o ordenador,
Ya dijimos que tangible es todo aquello que podemos palpar, sentir, tocar, ¿verdad? Esto se refiere a sus componentes de tipo mecánico, electrónico y eléctrico, además de periférico, sin considerar los programas y otros elementos digitales que forman, en cambio, parte del software, ¿sí? Los programas y otros elementos digitales forman, en cambio, ¿verdad? Forman parte del software, que en este caso el software sería como la herramienta suave, ¿verdad? Existen 4 generaciones distintas de hardware a lo largo de la historia evolutiva, ¿verdad?, que ha tenido la computación, determinadas por un adelante tecnológico clave que las hace posible. Veamos la primera generación. Se ha dado entre los años 1945 y 1956. Las computadoras aparecieron como máquinas de cálculo que operaban mediante tubos de vacío en lugar de relés, ¿verdad? O lo que eran válvulas. Se utilizaban puros tubos de vacío y generaban calor, eran lentas, eran de gran tamaño, ya hemos hablado de esas características. Luego viene la segunda generación, ¿verdad? En lo que es el avance tecnológico, 1957 a 1963. Gracias al descubrimiento de los transistores, se reduce enormemente el tamaño de las computadoras. O sea, eran grandes al principio porque utilizaban tubos de vacío, ¿verdad? Todas esas válvulas. Luego los transistores vinieron a colaborar para que las computadoras empezaran a reducir su tamaño y a mejorar en el aspecto de velocidad y de rendimiento, ¿verdad? Luego la tercera generación de computadoras, que se da en 1964 hasta la fecha, se descubren los circuitos integrados, que son impresos en pastillas de silicio, lo cual brindó una mayor rapidez y efectividad. Aquí es donde entra en juego lo que son, ¿verdad?, estos circuitos integrados, que vienen nuevamente a reducir más el tamaño de los computadores, ¿verdad?, para que también estos puedan integrar otro tipo de tecnologías o herramientas híbridas que se van como conjuntando en el equipo informático para darle una mejor experiencia al usuario. Luego tenemos la cuarta generación, por ahí dice futura, ¿verdad? Son dispositivos que superan las placas de silicio e incursionan de nuevos formatos computacionales. Se trata de una tecnología aún en desarrollo. Es decir, aún estamos por ver más inventos, por ver más avances en el aspecto tecnológico, ¿verdad? Tenemos hoy en día lo que son los microprocesadores, la inteligencia artificial, y pues esperemos ver más adelante qué es lo que pueda generarse, ¿verdad? Usted puede andar en su bolsillo, puede andar en una computadora, puede andar gran cantidad de información, ¿verdad?, en dispositivos que se han reducido de gran manera. Sí, o sea, nadie se imaginó que iba a cargar en su bolsillo, ¿verdad?, un dispositivo que le iba a permitir escuchar radio, ver televisión, tomar fotografías, a tener un localizador de GPS, tener una alarma de reloj, tener un programa que te vaya como viendo tu salud también, tener un diccionario o una enciclopedia a la mano, todo eso dentro de un dispositivo, ¿verdad?, miniaturizado en consideración de las computadoras que se utilizaban en un principio. Bien, todo esto, jóvenes, tiene que ver con el hardware. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el software de una computadora. Yo sé, jóvenes, que el trabajo pues se vuelve un poquito lindo, ¿verdad? Vamos a hacer acá este cambio. Vamos a ver cómo estamos acá con el tiempo. Muy bien, estamos bien con el tiempo. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es el software de una computadora, que es muy importante también. Bien, continuamos con lo que es el software. Los invito, ¿verdad?, que pues pongamos interés, ¿verdad?, siempre con esa actitud positiva de que lo que estamos viendo es un nuevo conocimiento, un conocimiento que nos viene a fortalecer y a dar pues la pauta de poder continuar con nuestros estudios y esta materia que es tan importante, ¿verdad?, que se combina, se conjunta con todas las demás. ¿Qué es el software? Es la parte no física de la computadora. Ustedes pueden ver ahí, ¿verdad?, la imagen habla por sí sola, en que una imagen dice más que 1000 palabras. Dice parte no física de la computadora, que existe en forma de códigos que contienen instrucciones para que el hardware sepa qué hacer. Sin estos programas, la mayoría de dispositivos de hardware no serían útiles. O sea,
es necesario que existan los dos elementos, tanto lo que es físico como lo virtual, ¿sí? Y lo virtual hace que se reconozca lo físico para que el usuario pueda utilizar la computadora. Ahora, tampoco puede existir lo virtual si no hay dónde instalarlo, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos de software. ¿Cuáles? Tenemos el software de sistema, que este es el que ya nos va a ir interesando para las prácticas. En el software de sistema hablamos de los programas preinstalados en la computadora que permiten dar soporte a otros programas instalados por el usuario. Algunos ejemplos de estos software de sistema hablamos del sistema operativo, y ahí conocemos lo que es el Windows, el Mac OS, ¿verdad? Tenemos el Linux, tenemos la BIOS, ¿verdad? Etcétera. Por ahí aparecen una infinidad de sistemas operativos. Para teléfono conocemos el Android, ¿verdad? Windows Móvil, ¿verdad? Y conocemos el iOS también, ¿verdad? Los limpiadores de disco, ¿verdad? También son programas virtuales, desfragmentadores de disco también, que permiten como mejorar y optimizar, ¿verdad? El espacio de almacenamiento en los discos, en este caso discos duros. También los antivirus, ¿verdad? Que son programas que permiten protegerte de lo que son gusanos o virus que pueden dañar tu sistema. Y los controladores gráficos, ¿verdad? Que son tan necesarios para que tú puedas ver la imagen así, cuando está en movimiento, pues así fluida, ¿verdad? Y que no se vea en cuadritos cortados. También tenemos software de cifrado, entre otros, ¿verdad? El software de aplicación sería el segundo elemento. Ya vimos software de sistema. Ese es el primer tipo, software de sistema. Ahora viene software de aplicación. Son aquellos programas que no tienen que ver con el funcionamiento del equipo, sino que son instalados por el usuario para realizar funciones determinadas. Por ejemplo, las hojas de cálculo como Excel, procesadores de palabras como Word, programas de bases de datos como Access, programas de diseño gráfico como Illustrator, navegadores de Internet como el Chrome, Mozilla, Firefox, Internet Explorer, entre otros, ¿sí? O sea, estas aplicaciones o software de aplicación son aquellas que el usuario necesita para su comodidad y las necesidades que se le presenten de hacer un trabajo, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de una persona que trabaja en la edición de fotografía, obviamente va a necesitar un software de aplicación que le permita retocar, editar, cortar, que le permita dar brillo, ¿verdad? Jugar con lo que son los balances de color, ¿verdad? Para su fotografía. Si estamos hablando de alguien que pues realiza un diseño gráfico, pues obviamente va a necesitar programas como CorelDRAW, como Photoshop, como Freehand, ¿verdad? Que son aplicaciones que van a ser instaladas por el usuario de acuerdo a sus necesidades en cuanto a lo que quiere hacer con su computadora. Y para finalizar, jóvenes, bueno, ya vimos que el software puede ser software de sistema, ahí entran los sistemas operativos, y el software de aplicación. El software de sistema es necesario para que funcione la computadora. Sin él no te va a funcionar. Y el software de aplicación, el cual es el que te permite, ¿verdad?, ir seleccionando los programas que necesitas para editar o producir un trabajo determinado. Por último, vamos a ver ahí lo que es la clasificación del hardware para, como te dijera, dejar claro esa parte, porque vimos que el hardware se clasifica en interno y externo. Hay hardware interno y externo, ¿sí? Pero ahora yo quiero que nos enfoquemos en el hardware desde el punto de vista en los sistemas computacionales, se clasifica de acuerdo a su material en un conjunto identificado así tres categorías diferentes. Hay hardware eléctrico, hay hardware electrónico y hay hardware mecánico, ¿sí? El hardware eléctrico es aquel que te permite alimentar de electricidad como una fuente de poder, ¿verdad?, conectado a un toma corriente para que usted pueda cargar la batería de su dispositivo o simplemente para que le llegue energía a la fuente de poder y que funcione el equipo. Por eso es eléctrico, ¿verdad? Entonces ahí está funcionando, ¿verdad?, lo que es la parte eléctrica de la computadora, ¿verdad?, que la cual también hay que tener mucho cuidado porque en la manipulación de las partes eléctricas el ser humano tiene que ser muy pero muy responsable y cuidadoso. Además de que no solo te puede causar un daño a ti, sino que tú también puedes quemar, ¿verdad?, el dispositivo, puede llegar a dañarse.
La parte electrónica, el hardware electrónico, es aquel que permite recibir instrucciones a través de códigos, programas o comandos, ¿sí? Para lo que es realizar como un cerebro virtual, ¿verdad? Como una inteligencia artificial. Esa es la diferencia entre eléctrico y electrónico. El electrónico, por eso los aparatos electrónicos son aquellos que tú puedes programarlos, que tú puedes utilizarlos a través de un lenguaje de programación para que estos puedan realizar una función específica. Y por último tenemos la parte mecánica. Por ejemplo, aquí tengo este mouse, ¿sí? El mouse de forma interna trae unas plaquitas ahí, ¿verdad? Y incluso aquí está un lente, ¿verdad? Que no es para estarlo tocando, sino que es un sensor, ¿verdad? De luz que permite sentir el movimiento hacia donde usted está desplazando el mouse. Si lo está desplazando hacia adelante, hacia atrás, derecha, izquierda o está haciendo círculo, ¿verdad? Ese sensor de movimiento lo hace. Internamente el mouse tiene electricidad, ¿sí? En un cierto menor grado. Tiene un dispositivo electrónico, como las plaquitas que trae ahí, para poder cifrar los movimientos que hace el usuario con su muñeca, ¿sí? Para que lo que es el cursor pueda moverse hacia la dirección que el usuario ordene a través del movimiento, y eso lo hace a través del sensor que trae acá, ¿verdad? En este caso. Otros traían una ruedita, ¿verdad? Ahí, una chibolita, como le decimos así, ¿verdad? Coloquialmente, ¿verdad? O un scroll, como esta que trae acá, ¿verdad? Que no se llama chibolita ni ruedita, sino que es un scroll, el cual permite avanzar o retroceder cuando nosotros estamos navegando en un documento o ya sea en una página web. El clic y clic normal, ¿verdad? Y clic derecho también son codificados a través de dispositivos electrónicos, es decir, eléctrico porque tiene electricidad, porque recibe una fuente de energía o poder; electrónico porque codifica la información que recibe a través de la muñeca, a través del clic, a través de los movimientos; y mecánico porque reviste a ambos elementos, eléctrico y electrónico. La parte mecánica es la que me permite poder manipularlo sin ningún peligro, ¿sí? Esta parte rígida, ¿verdad?, que me permite poder tocarlo sin ningún problema. Esto es a lo que le llamamos el hardware mecánico, ¿verdad?, que reviste a la computadora. La caja del CPU internamente tiene una serie de circuitos, ¿verdad?, microchip, dispositivos que no puedo estarlos tocando, ¿verdad? Incluso trae su ventiladorcito ahí como para disipar el calor, ¿verdad?, en lo que es el microprocesador, que ese no lo puedes tocar porque lo vas a arruinar y también te puede dañar, ¿verdad?, a ti, ¿verdad? Puede ocasionarte pues perjuicio, ¿verdad?, para tu salud, ¿verdad? Entonces, por eso viene la parte mecánica. Entonces, quedamos claro en eso, jóvenes. Tenemos el hardware clasificado como eléctrico, electrónico y mecánico de acuerdo al material. De acuerdo a sus funciones puede ser el hardware interno y externo, y de acuerdo a su utilidad pueden ser dispositivos de entrada, de procesamiento y de salida, ¿sí? Ahora, el software sí, ese sí es más fácil. El software viene en software de sistema, software de aplicación, y también hay software de programación, pero ese va un poco más allá. Ese todavía no lo vamos a estudiar, ¿verdad?, porque ese ya es un apartado especial para diferentes entregas y ocasiones. Bien, jóvenes, para mí es un gusto poder impartir las clases. Este sería el penúltimo tema, que tiene que ver con aspectos teóricos, base fundamental teórica para entender lo que es el equipo informático. Y luego viene el último tema, ¿verdad?, que ya es hablar del sistema operativo y sus diferentes elementos, y ahí comenzamos con las prácticas. Un gusto enorme, un fuerte abrazo, bendiciones para todos, que todos se encuentren muy bien en su familia, en sus hogares, ¿verdad? Que Dios Todopoderoso me los mantenga sanitos a todos, así los quiero ver. Saludos, y ahí estamos, jóvenes, bendiciones. Recuerden, esto no lo va a copiar en su cuaderno, ¿sí? No lo va a copiar en su cuaderno, ¿sí? Don't copy in your book, ¿verdad? No lo va a copiar en su cuaderno, sino que solo quiero que lo vea, que lo analice, que lo escuche, que lo observe, que lo interprete, y de aquí vas a sacar un cuestionario de 10 preguntas, unas 10 preguntitas que sean allí importantes, y de esto que te estoy enviando así en video,
te voy a enviar el archivo, pero la forma en que voy a saber si tú has visto el video completo es que te voy a colocar una evaluación, ¿verdad? Un examencito donde vas a tener opciones múltiples, obviamente, para poder seleccionar según lo que hayas aprendido de esta entrega. Bien, bendiciones para todos.